Así es. Sí, ese mismo es. En esta noche vamos a estar compartiendo con ustedes y con los que están acá la pregunta número 67 del Catecismo Mayor de Westminster. El tema a tratar hoy exclusivamente es respecto al llamado eficaz o llamamiento eficaz, que en el catecismo dice la siguiente pregunta de esta manera. Dice, ¿qué es el llamado eficaz? Y la respuesta dice, el llamamiento eficaz es obra del omnipotente poder y gracia de Dios, por el cual, y vemos entre paréntesis, por su amor libre y especial a sus elegidos, y sin que nada en ellos le mueva a él, cerramos paréntesis, en su tiempo aceptable, él invita y le atrae a Jesucristo por su palabra y su espíritu, iluminando salvadoramente sus mentes, renovando y determinando poderosamente sus voluntades, como si ellos, y abrimos paréntesis nuevamente, aunque en sí mismos muertos en el pecado, cerramos, por medio de por este medio, perdón, están dispuestos y capaces de responder libremente a su llamado y aceptar y abrazar la gracia ofrecida y transmitida por él. Como estamos nosotros viendo en esta pregunta, se nos está haciendo la pregunta de un concepto teológico, de una realidad bíblica, que es el llamado eficaz o llamamiento eficaz. Y se dice, según la respuesta, que es una obra de Dios. Es decir, la eficacia del llamado o del llamamiento está en directa relación con el poder que Dios ejerce para que este llamado se ejecute de manera eficaz. Entonces, tenemos ahí que además de ser una obra del omnipotente poder y gracia de Dios, y en ejecución de ese poder ilimitado, superlativo de Dios, es que, que se logra o se da amor libre y especial a sus elegidos, sin que en ellos haya algo que lo mueva a él. Es decir, nosotros, los seres humanos, por naturaleza estamos incapacitados de escuchar ese llamado. Ese llamado es un llamado de corte espiritual y el ser humano normal, por estar muerto, no puede precisamente escuchar y responder ese llamado que Dios hace. Por esa razón es que aquí se dice que es obra de Dios y Él es que hace que esto sea logrado. ¿Por qué? Porque en el ser humano no hay nada que haga que ese llamado sea oído eficazmente. En el ser humano no hay nada. Sigue diciendo la respuesta, y esto es muy importante, que en su tiempo aceptable. Y esto es bueno apuntarlo en este momento, porque muchas personas dicen, pero ¿por qué algunas personas que conocen al Señor han podido esperar tanto tiempo para responder ese llamado? Algunos responden al llamado siendo niños, otros siendo adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, ancianos.
es porque, como bien dice la respuesta, eso es en un tiempo aceptable, en un momento oportuno, ya establecido por Dios, que la respuesta eficaz de ese llamado se va a dar. Y tenemos también que apuntar, hermanos, que en los seres humanos donde este llamado se hace y que es de manera eficaz respondido por él, se da en diferentes tiempos. No en todo se da en la misma época, ni a la misma edad, ni en las mismas circunstancias. Se da, como dice la respuesta, en un tiempo aceptable. Y en ese tiempo aceptable, Él, es decir, Dios, invita y le atrae. El ser humano no acude a Dios de manera voluntaria. El ser humano va a Dios porque Dios es quien la atrae. Es la figura de una persona amarrando a otra y alándola hacia sí. Bueno, precisamente eso es lo que es en el ámbito, pues, espiritual intangible, lo que se hace, lo que Dios hace. Y lo hace a través de su palabra y su espíritu. Y creo que a lo largo de la consiguiente respuestas y preguntas que se van a estar desarrollando referente a este tema, nosotros vamos a confirmar a través de las escrituras que estos dos elementos tienen que darse. Nadie se acuesta un día y amanece al día siguiente con ganas de buscar a Dios sin haber escuchado primeramente el mensaje del Evangelio. Es ese mensaje del Evangelio que habiendo sido oído, posteriormente creído, porque el Espíritu Santo es el que coloca esa convicción en el ser humano, que entonces la persona es atraída a Él, a Jesucristo. Y en esa atracción, dice, iluminando salvadoramente sus mentes, renovando y determinando poderosamente sus voluntades, renovando su mente para que el individuo que es llamado eficazmente entienda la urgencia del mensaje, lo peligroso, el riesgo que corre su alma y también determinando, como dice, renovando, perdón, y determinando sus voluntades. Es decir, Dios poniendo el querer proceder a decir, sí, esto es conmigo, mi alma está en peligro, Dios me está dando la oportunidad para proceder a buscarle. Y entonces el ser humano tiene esa voluntad, pero no es una voluntad propia de él, como vemos, es una voluntad del Espíritu. Es una voluntad del Espíritu. Hermano Reinaldo, ¿me escucha? Hubo Sí, un a parpadeo veces ahí. hay un De, parpadeo, sí, sí. Un comentario que quisiera hacer es que esta enseñanza muchas veces no es la más placentera al ser humano, o que le dan aquí nadie. es porque queremos ser el juez de qué es la verdad y qué no es la verdad. La verdad es que nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa y Dios es el que, como usted lo dijo, nos tiene que arrastrar, nos tiene que cambiar, nos tiene que girar nuestro corazón de piedra a un corazón
vivo y con oídos para Buenas, oír aló, la hermano. palabra de Dios. Sí, se oye. Aló, se oye bien. Se oye bien. Mientras diga conecting es que se Se está oye. reconectando. Se oye. No oye. Se oye. Aló, Se oye. Se oye. aló, hermano. Se ¿Me oye. escucha? Sí. Se oye. Se escucha. Ajá. Se oye. Se oye. Se oye. ¿Sí?
Hermano Reinaldo, ya se reinició la conexión. Muy bien. Sí. Bueno, decíamos que todo esto se hace a través del poder de Dios, tanto así que es el Señor quien ilumina las mentes y renueva las voluntades, eh, aún estando el que recibe el llamado, el elegido, estando muerto. Y lo torna como que si estuviese dispuesto y capaz de responder el llamado y aceptar y abrazar la gracia ofrecida y transmitida allí. Eso es importante. Y por eso es, estimados oyentes, que esto es llamado así, llamamiento eficaz. Porque el llamamiento eficaz tiene por objetivo la segura salvación del individuo y no solamente eso, sino que, como dice un pasaje en las Escrituras, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar. Es el llamado eficaz, la obra de Dios que garantiza el crecimiento y perfeccionamiento de la obra salvadora y santificadora de Dios en el corazón del individuo. Vayamos entonces los, a a las referencias bíblicas. Tenemos en este momento siete, siete referencias bíblicas con un sinnúmero de pasajes. Y la primera referencia, la primera referencia bíblica dice, eh, el llamado eficaz es realizado por la gracia y omnipotencia de Dios. El llamado eficaz es realizado por la gracia y omnipotencia de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 25 dice lo siguiente, de cierto os digo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Curiosamente, el Señor dice que va a llegar la hora en que los muertos oirán, refiriéndose precisamente a la condición de muerto del hombre. ¿Y por qué sabemos que se está refiriendo a esa condición? Porque al final dice que los que la oyeren, refiriéndose a personas que en su momento tienen vida física, pero están muertos espiritualmente. Al oírla, esos muertos, Dios les capacita, eh, es realizada por la gracia de Dios para oírle y vivir. También en Efesios capítulo 1, versículos del 18 al 20, tenemos lo siguiente, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Curiosamente dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es una figura que refleja la ceguera del ser humano, la ceguera en entendimiento, ceguera espiritual. Dios es quien alumbra y así como nosotros para poder ver necesitamos la luz, sin luz nadie ve, bueno, sin la luz divina a los ojos del entendimiento humano, entonces no se va a entender nada, no se va a saber cuál es la esperanza
a que Él nos llamó. De hecho, la persona que es llamada eficazmente entiende de una manera milagrosa que Dios le está llamando para que obtenga una esperanza y la obtenga de manera cierta. Y también dice para que entienda cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Todo esto, todo este alumbramiento, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, definitivamente que el llamado eficaz es realizado por la gracia y omnipotencia de Dios. En la segunda referencia nos habla de que el llamado eficaz procede, o sea, viene del libre e inmerecido amor de Dios por sus elegidos y no depende en ningún sentido de su carácter o de sus obras. Es decir, el llamado eficaz procede de Dios. ¿Y Dios cómo lo da? Libre e inmerecidamente para al que se le hace el llamado. Y no depende de que no, lo que pasa es que fulanito escuchó el llamado de Dios porque él es bueno. ¿No? O sea, no depende en ningún sentido de su carácter ni de sus obras. Entenderemos posteriormente que el ser humano no tiene carácter para las cosas de Dios y menos produce obras para las cosas de Dios. El hombre lo que produce es mal, el hombre lo que produce es desvío, es a través de ese proceder libre de Dios que inmerecidamente entonces es ejecutado en sus elegidos. Y en Tito capítulo 3 versículos del 4 al 5. Vamos a leerlo. Tito 3, del 4 al 5 dice porque, perdón, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿De dónde procede? Procede de Dios. Dice, y su amor, ¿el amor de quién? El amor de Dios para con los hombres. ¿Qué hizo todo eso? Nos salvó. Y no porque hubiésemos hecho obras de justicia, porque dice que no es por eso, sino por su misericordia, sino por un lavamiento que se hace en la regeneración o nueva creación que hace Dios a través del Espíritu. También en Efesios capítulo 2, versículos 4 a 9, un pasaje ya bastante conocido en relación a estos temas que tienen que ver con la segura salvación y poderosa salvación que Dios da, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿el amor de quién? De Dios. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, incapaces de responder en pecados, nos dio juntamente vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Con quién resucitamos? Por nuestro poder, no. Lo que nos resucita es el poder que resucitó a Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo nos sentamos en esos lugares? Por Él, por el poder de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Vuelve y se recalca de que esto es un asunto inmerecido que no depende de nuestras obras ni de nuestro carácter. Es don de Dios.
no por obras, para que nadie se gloríe. El tercer, la tercera referencia dice, aquellos que son efectivamente llamados, son unidos a Cristo en el tiempo aceptable a Dios. Aquellos que son efectivamente llamados son unidos a Cristo en el tiempo aceptable de Dios. Y vemos aquí, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, y compararemos con segunda de Corintios 6, del 1 al 2. Pero ¿qué dice segunda de Corintios 5, 20? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto es un ruego, o se nos plantea como un ruego que Dios hace para que en el momento oportuno se realice esa reconciliación con Dios. Una cosa interesante en este pasaje que se nos dice es que hay enemistad. Hay enemistad del hombre con Dios. Por lo tanto, esto de manera efectiva va a unirnos a Cristo en tiempo aceptable. Y en 2 Corintios 6, del 1 al 2, se nos dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Lo que el apóstol Pablo está planteando es que él con sus discípulos o colaboradores, bueno, al final todos como colaboradores de quién? De Cristo, que es el que da el mensaje de la reconciliación. Como colaboradores de Cristo, se exhorta a que no recibamos en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. En el día aceptable es que se ejecuta la salvación. La cuarta referencia. César, César, Sí, dígame. que si todo esto nos plantea que el ser humano en su estado original, en su estado natural, no tiende a querer a Dios porque por naturaleza estamos muertos, somos ciegos, sordos. Pasa de aquí mismo. No queremos unirnos a Dios cuando se nos da la gana Uh-huh. y nunca nos va a dar la gana. Por eso es que Dios tiene que arrastrarnos, tiene que convertir nuestra alma, tiene que darnos vida cuando estamos muertos, cuando estamos sordos, cuando estamos ciegos a Él y a su voluntad. Sí, definitivamente. Y es aquí lo tremendo de todo este tema que se va a ir desarrollando de manera consecutiva con las otras preguntas que vienen. ¿Por qué? Porque el llamado eficaz nos une a Cristo. Es tan eficaz que nos une a Cristo aún siendo nosotros enemigos de Dios. O sea, para que veamos también que la condición, el carácter del hombre no es el que logra eso lo logra Dios. Y por lo tanto, ese llamado que Dios hace es eficaz, porque Dios mismo lo hace y Dios mismo lo lleva a cabo para que se concrete. Bueno, en la cuarta referencia dice, los elegidos no son meramente invitados o dirigidos, sino eficazmente atraídos a Cristo. Y en Juan capítulo 6, versículo 44,
Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién es el que trae o lleva al individuo pecador a Cristo? Es el Padre. Y es más, como Cristo lo plantea, dice, ninguno puede venir a mí sin que el Padre lo envíe o lo lleve. Y entonces al final termina diciendo, yo le resucitaré al tercer día. No son meramente invitados o dirigidos, sino, como dice, eficazmente atraídos. Tal es el resultado de este llamado que el Señor garantiza que va a haber resurrección en el día postrero. Quinta referencia, los elegidos están unidos a Cristo por la palabra y el Espíritu de Dios. Los elegidos están unidos a Cristo por la palabra y el Espíritu de Dios. Leamos 2 Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este texto, Pablo menciona estos dos aspectos que se mencionan aquí, la palabra y el Espíritu de Dios. La palabra a través del término verdad, a través del término evangelio. Y el espíritu, bueno, la misma palabra espíritu. Pero ¿qué es lo que dice? Que fue precisamente Dios quien escogió, sí, el llamado eficaz, Dios se lo hace a sus escogidos. ¿Y cómo lo hace? A esos escogidos, a esos elegidos. Bueno, a través de la palabra que se debe creer. Aquí se ve el término o la frase, la fe y la verdad, se debe creer, pero ese creer, esa verdad, es a través pues del poder convincente, poder insoportable, es decir, ninguno de nosotros lo puede resistir, irresistible realmente es el término de Dios a través de su Espíritu. Sexta referencia, dice, en el llamamiento eficaz, el Espíritu Santo ilumina la mente para que la persona pueda conocer y aceptar la verdad. Si en algún momento, hermanos, nosotros escuchamos a alguien que dice que fue porque esa persona se convenció por sus propios méritos, miren, nosotros tenemos que, eh, en verdad, que sentir lástima por esa persona, porque esa persona quiere adjudicarse a algo que no es propio de él. La misma Biblia nos va a decir que es el Espíritu quien nos convence. Yo recuerdo, hermano, y eso es un comentario, que cuando yo estaba en estos avatares de seguir al Señor, mi papá era uno de los que decía que a mí me habían lavado el cerebro, pero que lo habían hecho seres humanos. Ahora, yo sí creo que a mí me lavaron el cerebro, pero fue Dios. Fue la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Pero vayamos entonces a Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es
lo que se está diciendo es que abra los ojos espirituales, se convierta de la luz, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Hace un par de semanas hablamos de que el único capaz de destruir las obras del diablo es Dios. Por eso que la acusación que hacen los judíos de que Cristo echaba demonios por el poder de Belcebú fue una ofensa muy grave al Espíritu Santo de Dios, porque eso que ocurrió fue obra del Señor, fue una ejecución, una muestra del poder de Dios. De igual manera, para que nosotros podamos abrir los ojos, convertirnos de las tinieblas a la luz y salir de la potestad de Satanás, es porque precisamente eso es ejecutado por Dios. ¿A través de quién? A través de su espíritu. A través de su espíritu. Es el Espíritu Santo quien ilumina la mente y el corazón. ¿Quién abre los ojos? El Espíritu Santo. ¿Quién convierte de las tinieblas a la luz? El Espíritu Santo. ¿Y quién liberta de la potestad de Satanás a Dios? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice Primera de Corintios 2, del 10 al 12? Primera de Corintios 2, del 10 al 12 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Al fin y al cabo, todo el escrutinio de nuestro ser para llevarnos a convicción lo hace el Espíritu de Dios. Usted y yo no podemos precisamente poder convencer ni convertir a nadie. Nosotros no tenemos esa capacidad. Si en una conversación, al predicar el Evangelio, una persona queda convencida, créanme que no fue por nosotros, no fue porque usamos elocuencia o usamos alguna técnica de convencimiento. Fue que a través de la conversación, el texto bíblico utilizado y todas las referencias bíblicas que se pudieron plantear fueron usadas de manera poderosa por el Espíritu de Dios. De hecho, eso es una obra que el Espíritu Santo hace aún nosotros ya caminando en el Señor. Hay veces que se predica la palabra y uno piensa que el sermón se lo están dedicando a uno. Y el predicador ni por ahí, ni de pensar en uno. ¿Quién es el que está poniendo esa incomodidad? Es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el que nos conoce. Sí. Él es el que nos conoce. Ok, sí, seguimos. Este sería séptimo, séptimo referencia bíblica, dice, en el llamamiento eficaz, el Espíritu Santo renueva efectivamente y determina la voluntad para que la persona quiera venir a Cristo. En el llamamiento eficaz, el Espíritu Santo renueva, o sea, hace nueva, pero de manera efectiva y determina la voluntad para que la persona quiera venir a Cristo. Y nada más voy a hacer un comentario aquí, porque tenemos un montón de preguntas de comentarios que desarrollar, pero hay personas que cuando uno le plantea estas verdades, se molestan y dicen, es que nosotros somos como unos robots, pues, de Dios. Nosotros no tenemos ninguna participación. Y la persona se ofende porque en su orgullo el ser humano quiere tener participación aún hasta en eso, hasta en el rescate que Dios está haciendo con uno.
y se ofende. Y dice, no, 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 eso no puede ser. Yo me convencí, yo me convencí, porque ya yo había determinado X o Y cosas. Cuento de velorio, el que nos lleva a la convicción es precisamente Dios. Bueno, Ezequiel 11:19 y posteriormente Ezequiel 36, del 26 al 27. ¿Qué dice Ezequiel 11:19? Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Aquí, en esta referencia, el profeta Ezequiel está hablando del pueblo de Dios. Ahora, muchos dicen que está hablando única y exclusivamente del pueblo de Israel, pero está hablando del pueblo de Dios que va a tomar para sí y les va a dar un corazón de carne, un corazón que entienda. Es decir, le va a dar la sensibilidad. ¿Para qué? Para que su voluntad sea determinada. De hecho, este es un texto que está, si no me equivoco, dentro del pasaje del Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Donde en ese texto hay un montón de huesos y Dios le dice a Ezequiel que profetice y que le diga a los huesos que se junten y que posteriormente se cubran con carne, se cubran con piel y posteriormente es Dios que le da vida a esos huesos cubiertos de carne. Bueno, eso es lo que está diciendo ahí, que el ser humano que es llamado eficazmente, Dios le da un corazón, Dios le produce un corazón capaz de que la voluntad de ese individuo sea llevado para ir en pos de Cristo. Así como esta figura que habla del pueblo de Dios, Él va a crear un pueblo que tenga un corazón obediente a Él, que le busque a Él. Así mismo. Ezequiel capítulo 36, del 26 al 27. Sí. Ajá. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, perdón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaré mis preceptos y los pongáis por obra. Mira, aquí hubo un pueblo que no guardaba los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un corazón de piedra. ¿Qué va a hacer el Señor? Quitar el corazón de piedra, poner un corazón nuevo, corazón de carne. ¿Para qué? Para que obedezca, para que su voluntad sea dirigida al cumplimiento de los requerimientos de Dios. Pero eso por propia fuerza del individuo, ¿no? Todo eso es una obra de Dios. El hecho de quitar corazón de piedra, poner corazón de carne, es precisamente eso. Que de manera efectiva se determine la voluntad para que la persona quiera seguir a Cristo. Y Juan 6:45, ¿qué nos dice Juan 6:45? Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre aprendió de él, viene a mí. De hecho, lo que aquí está diciendo este pasaje es que los que son llamados eficazmente son enseñados por Dios mismo. Y siendo enseñados por Dios mismo, aprenden de Él y vienen y van, llegan a Cristo. Bien, y por último, la última referencia. Dice, en el llamamiento eficaz, los que en sí mismos están muertos en el pecado son hechos tanto capaces
mire lo importante de esa palabra, capaces, como dispuestos a responder al llamado de tal manera que reciban a Cristo y su salvación. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que vamos a ver en estos pasajes? En estos pasajes vamos a ver a un ser humano natural, normal, que es incapaz de responder al llamado de Dios. Es más, es incapaz de oír ese llamado. Por lo tanto, lo que vamos a ver es seres capacitados por Dios para oír, para responder y para obedecer. Lo que este concepto, hermanos, al fin y al cabo nos lleva es a entender que los que son llamados eficazmente son genuinos convertidos, son genuinos hijos de Dios. Y, a, y al pesar de las muchas circunstancias que ese individuo pueda tener, muchas altas o bajas, ese individuo va a llegar a cumplir el cometido de Dios, porque Dios mismo lo va a llevar. Bueno, leamos Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Pareciera ser como una contradicción. Estando muertos nos dio vida. En el ámbito físico, las personas que mueren están vivas, no, están muertas, están sin vida. Pero en este preciso aspecto, estando muertos, el Señor nos dio vida. Nos dio vida para que pudiésemos responder como personas vivas, sensibles al llamado de Dios. ¿Qué dice Filipenses 2.3? Filipenses 2.3. Filipenses 2.13, sí. ¿Qué dice? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si yo hiciese la pregunta, ¿quién produce el querer? Dios. ¿Quién produce el hacer? Dios. Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Más claro que eso, creo que no vamos a encontrar una declaración. Deuteronomio 36. Deuteronomio 36, ¿qué dice? Un texto del Antiguo Testamento dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. La circuncisión, ¿dónde se hacía, hermano? En el miembro viril masculino. Vamos a hacer un poco eufemista, ¿no? Para hacer que nos corten el video por decir esa palabra tan soez para algunos. Pero la circuncisión se hacía en el miembro viril. Por asuntos higiénicos, por asuntos del pacto de Dios. Pero dice este texto que la circuncisión que realmente vale, ¿cuál es? No es la que se hace en el miembro viril, sino la que se hace en el corazón. Nosotros quizás no estemos circuncidados a la manera antigua, pero si somos elegidos de Dios y hemos sido llamados eficazmente, tenemos el corazón circuncidado. Tenemos esa señal del... Y César, Ah, ¿cómo es sí, que la mujer es salva? también. Porque la mujer no se podía circuncidar. Y esto también es inclusivo a la mujer. Porque la mujer, igual que el varón, tiene corazón. Así es. Entonces aquí vemos que esto es lo que Dios, pues precisamente, hace. Vayamos a las preguntas del comentario. En la noche de hoy tenemos 14 preguntas de comentario. Este estudio
Es un estudio bastante grueso, tiene contenido y creo que lo merece, porque es una temática importante. Primera pregunta dice, ¿de qué dos maneras Dios llama a los pecadores para que vengan a Cristo? La pregunta dice que hay dos maneras. Primero, por el llamado externo del mensaje del Evangelio, que está dirigido a todos los hombres indiscriminadamente. Este llamado externo, escuchen bien, este llamado externo no es suficiente por sí solo para salvar a los hombres, porque es resistido y rechazado por los pecadores. Segundo, por la obra del Espíritu Santo en los corazones de los hombres. A esta obra del Espíritu Santo se le llama llamado eficaz, porque siempre cumple su propósito de llevar a la persona a Cristo. Cuando el llamamiento eficaz del Espíritu Santo se añade al llamado externo del Evangelio, la persona se hace cristiana, la persona se convierte, la persona se hace salva sin fallar. Y esto lo podemos ver. ¿Cuántas personas no escuchan el mensaje del Evangelio a diario y la rechazan? Muchas. ¿Por qué? Porque solamente están recibiendo el llamado externo. Pero el llamado interno o eficaz es el que hace falta para que, escuchando la palabra, la persona llegue a una convicción de pecado y decida arrepentirse, decida confesar sus pecados a Dios y pedirle al Señor que los salve. Tienen que darse los dos llamados para que las personas vengan a Cristo. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, esto es verdaderamente crucial porque esto es bíblico. El Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, Él predicó a las multitudes, pero solo un manojo fueron los que le siguieron. De hecho, en el momento en que Él derrama el Espíritu Santo en el aposento alto, habían 120 personas. Pero ¿cuántas personas seguían a diario a Jesús? Multitudes en la Biblia que lo seguían. Más cuando se dio la Yes. multiplicación de los panes y los peces, ¿cuántos eran? Varones, dice que 5.000. Y eso era sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Esos 5.000, ¿dónde estaban en ese momento? Solamente escucharon el llamado exterior. Diga, hermano, usted iba a comentar algo. Así es, fueron miles los que seguían por tierra, los que seguían por barco, a pie, se maravillaron, comían de los panes y los peces, pero cuando Jesús les confrontó con ciertas verdades, se apartaron. Patita, ¿para qué te tengo? Mejor alejémonos de aquí, dice, esto no va conmigo. Tanta cosa no. Muy bien. Segunda pregunta dice, ¿es la obra de Dios, perdón, es la obra de Dios del llamado eficaz dirigida a todos los hombres? Aquí vamos a responder si en este tópico hay universalismo. Y la respuesta es no. Si lo fuera, todos los hombres, sin excepción, serían salvados. De hecho, el llamado efectivo de Dios no está dirigido a todos, sino solo a los elegidos, a quienes Dios ha escogido para vida eterna. El llamado eficaz es como el filtro. El llamado externo es a todos, el llamado eficaz es dirigido solamente a los escogidos. Pregunta número 3 dice, ¿por qué el llamado eficaz cumple siempre su propósito? Y la respuesta, porque no es realizado por un poder limitado, sino por el todopoderoso poder
de Dios. De hecho, nosotros hemos estado viendo en las referencias anteriores que ahí se habla del poder de Dios, de que fue llevado por Dios, de que fue atraído por Dios, de que fue convencido por el Espíritu, de que la obra la hizo el Espíritu, etcétera. Entonces, este llamado es efectivo y cumple su propósito por eso mismo. En resumen, aquí lo está diciendo, porque es hecho por el ilimitado, todopoderoso poder de Dios. Aunque todo esto suena como redundante, pero es de la única manera en que puede expresarse esto. Es realizado por el todopoderoso poder de Dios. Y en cuarta pregunta dice, Dios ama a todos los hombres igualmente y de la misma manera. Por ahí siempre usted escucha que, es más, hay un método evangelístico que en una de sus preguntas dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. La pregunta sería interesante ver si la Biblia realmente dice eso. Dios ama a todos los hombres igualmente y de la misma manera. Y la respuesta, hermanos, y no es porque lo diga el catecismo, sino por los textos que vamos a revisar posteriormente. Dice no. La Biblia habla de dos clases de amor divino. Primero, hay un amor general de Dios que se otorga a todos los hombres. Este amor general de Dios transmite muchas bendiciones, pero ellas no provocan su salvación eterna. Segundo, hay un amor especial de Dios que no se da a todos, sino que está reservado para los elegidos. Este amor especial de Dios viene con la salvación eterna de aquellos sobre los cuales es concedido. Para prueba en las escrituras del amor especial de Dios por los elegidos, lea Romanos 9:13, Juan 17:9 y Jeremías 31:3. Vayamos a Romanos 9:13. A ver, Romanos 9:13. Sí, dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y bueno, este es un texto que Pablo usa en donde toma como referencia lo que ocurrió entre Jacob y Esaú, en referencia al que se le fue dada la primogenitura. Es más, de hecho, cuando la mamá de ellos estaba encinta, ¿qué dijo? Que había como un conflicto en su vientre y se le revela a ella que el primero iba a ser el heredero, y, no, perdón, el segundo iba a ser el menor. El menor iba a ser el heredero, pero el mayor iba a servir al menor. Es decir, el que iba a ser considerado posteriormente como padre o parte del linaje en todo esto que tenía que ver con el nacimiento de Cristo y demás, iba a ser Jacob. Por lo tanto, ahí se dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. De hecho, Esaú siempre es visto como un hombre profano. Sin embargo, Jacob no. ¿Por qué? Porque en él se da ese amor especial. O sea, él fue el receptor de ese amor especial. Y muchos podrán decir, pero es que moralmente Jacob engañó, Esaú no engañó. Pero bueno, según el plan de Dios, él fue el que recibió ese amor especial. Igual que nosotros quizás no tengamos carácter moral o ético para ser recipientes de este llamado eficaz de Dios y su salvación. Sin embargo, Él no lo hizo y nos ha mostrado ese amor especial. Esto es importante, que lo veamos precisamente a la luz de las Escrituras. Juan 17:9. Juan 17:9.
A ver, Andrés, ¿qué dice Juan 17:9? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que más me diste, porque tuyos son. El Señor está en, a la puerta de padecer su pasión, ir a la cruz y demás. Él ora por sus discípulos. Y dice, yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por los que el Señor le había dado. Ya lo venía diciendo en la oración. No ruego por el mundo, mira. Yo ruego por ellos, pero no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿En quiénes se está manifestando ese amor especial en esta frase de la oración de Jesús? Los que sí, ¿Ah? los que sí. Por los que le siguen. Se dice que por los del mundo, no, sino por los que me diste. ¿Por qué? Porque tuyos son. El Señor los alcanzó de manera eficaz. Y por último, ¿cuál es el otro? Ajá. El último era Jeremías 31:3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y una de las características del relato de Jeremías en su libro profético es la manifestación de la misericordia de Dios. Y aquí Jeremías pues está declarando que los que son receptores de la misericordia de Dios porque están recibiendo el amor de Dios. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando Dios trató a los otros pueblos que habían cometido iguales de fechorías que el pueblo de Israel, no les dijo estas palabras. De hecho, hubo pueblos que Dios eliminó, que ya no existen. Los filisteos, los eteos, o sea, fueron eliminados. Dios no prolongó su misericordia. Dios no le manifestó su amor especial. Sin embargo, no las ha manifestado a nosotros. ¿Algún comentario, hermano Reinaldo? O aquí el hermano Andrés que está aquí en presencia. Bueno, así es. Esto es difícil de absorber Es difícil de porque tragar, como dicen. así es, exacto, porque por naturaleza tenemos nuestra soberbia, tenemos nuestro interés propio, tenemos queremos que se nos dé ese halago por Ujú. haber sido el más fuerte, haber sido el más inteligente. Pero Dios nos dice, por ejemplo, con el ejemplo de Jacob y de Esaú, es que Dios bendijo al mentiroso. ¿Por qué? Por su propia voluntad, tenía un plan para la vida de estos individuos que era de Jacob, de ser el padre, o sea, el padre de la nación de Israel, Así y a es. través de esa línea llegar el Mesías prometido. Así que él no dejó a Jacob en su mentira, él lo convirtió en un hombre de bien. Exacto. Y lo No convirtió tiene esa promesa para los demás del mundo. Para los demás del mundo, Dios elige dejarlos en su pecado. los abandona. Así es. Bueno, Lo abandona. vayamos a la quinta pregunta. ¿No es injusto que Dios ame a algunas personas más que a otras? Dice la respuesta de esta pregunta comentario, no. Si Dios fuera a tratar con la raza humana
solo de acuerdo con la justicia, todos sin excepción serían condenados. El tema que estamos considerando no es una cuestión de justicia, sino de misericordia. La misericordia no tiene que ser administrada por igual o imparcialmente, puesto que Dios no le debe su amor especial y salvador a nadie. Él es libre de darlo o retenerlo como a él le place. Se nos pide que leamos Romanos del 9 del 14 al 18, donde el apóstol Pablo responde a esta misma pregunta, una pregunta que se estaba haciendo aún en su día. Pero antes de ir a ese texto, hermano, miren, es que el ser humano, como bien acaba de comentar el hermano Reinaldo, en todo este tema está de por medio eh, el aspecto del orgullo humano. Cuando un humano orgulloso, como todos nosotros somos, escucha eso, digo, no es que Dios es injusto, Dios tiene que amar a todos. No, lo que de Dios está por igual para el ser humano es que nos condene a todos, porque todos merecemos el castigo. Entonces, si nos vamos, como bien dice la respuesta, a aspecto de justicia, entonces el juicio de Dios para todos igualito. Pero aquí estamos hablando de otro aspecto, de la misericordia. Y ahí Él no tiene que darlo de manera imparcial. Él lo da como Él quiere. Al fin y al cabo, Él es el que lo está otorgando. Es como que uno de nosotros quiere hacer un bien a alguien en una comunidad de pobres, vaya y escoja una familia, le entregue el obsequio y la demás, y la otra parte de la población se ponga molesta. Porque no es justo que se le hayan dado a ella. Pero créeme que si se lo hubiesen dado a esa otra persona que se quejó, ella no se queja. Ella no se queja. Bueno, ahí es precisamente, vamos a ver, vamos a decir que el mismo tipo de mecanismo de pensamiento. Pero sí, bien, ya vayamos a Romanos 9, del 14 al 18. Romanos 9, 14 al 18 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y miren, así como de una pregunta de que injusticia, no, Dios es injusto, no. O sea, la respuesta Dios la contesta hablando de, esto no es cuestión de justicia, es cuestión de misericordia. Y por ser misericordia, por ser algo que yo quiero dar, por ser algo que Dios quiere dar, entonces Él lo da como quiere. Por lo tanto, no hay injusticia de Dios en que ame a algunas personas más que a otras. Y un comentario aquí es Sí, que los que puedan decir que Dios es injusto y por qué no es que los que están en una aldea aislada no van a ser salvos porque Dios no hizo lo suyo para salvar a esa gente. Bueno, entonces, vuélvete tú un evangelista y vete a esos lugares y mira cómo te van a recibir. hermano, nada más recordemos, no recuerdo exactamente los nombres de ellos, el apellido, pero se acuerda de los misioneros que fueron a los Aucas en Sí, Ecuador. Nate Said y Elliot. Ajá, Sí. eran los Elliot, los Elliot. Los Aucas, ellos les mandaban Biblia y les mandaban algunos asuntos vía aérea, se lo tiraban así, con paracaídas. Y cuando tuvieron la oportunidad de ver al misionero que hicieron los Aucas,
literalmente. A los años la esposa regresa, pero la esposa regresa precisamente, como dice el hermano, ella pudo haber tenido remordimiento, no, o sea, rencor y maldecir a esa gente por el resto de su vida. Ella volvió y le compartió el evangelio y no la mataron, creyeron el mensaje. Y de los Aucas hay una iglesia de nativos que son creyentes en el Señor. En un inicio, se puede decir, ah, no, pero es que los Aucas, pobrecitos, gente ignorante, salvaje, pero es que el ser humano, por más preparado que está, siempre va a tener ese tipo de reacción y de conducta, de rechazo. Así. Bien, sexta pregunta dice, ¿qué se entiende al decir que el amor de Dios es libre? Esto significa que Dios ama a los hombres por su propia voluntad y no porque esté bajo ninguna obligación o necesidad de hacerlo. Eso es libre, o sea, Dios tiene la libertad de amar a quien Él quiera. Y hay otra cosa, Dios es soberano. A Dios nadie le tiene que indicar, ama a este y a este no. O ama a todos. Pues. O sea, Dios es soberano. Y por eso que Él extiende ese amor libre. Dios ama a los hombres por su propia voluntad y no porque esté bajo ninguna obligación. De hecho, el hecho de que Dios no esté bajo obligación de amar al ser humano nos debería dar temor, porque Dios sin esa obligación nos aplasta a todos, pero extiende a quien Él quiere su misericordia, sin problema. Pregunta número 7. ¿Cuál es la razón por la cual Dios concede su especial amor salvador a una persona y lo retiene de otra persona? Volvemos y leemos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios concede su especial amor salvador a una persona y lo retiene de otra persona? Y la respuesta, sin duda Dios tiene una buena razón para todo lo que hace, pero sus razones no siempre nos son reveladas. Solo sabemos que cualquiera que sea la razón de Dios, no es porque las obras, la naturaleza o el carácter de una persona son mejores que las de otro. El catecismo lo aclara agregando las palabras y sin que nada en ellos le mueva a él. Eso es lo que dice en la respuesta de la pregunta 67. Y sin que nada en ellos le mueva a él. Esta expresión descarta también el error común de que el amor especial de Dios es dado a personas particulares porque Dios sabía de antemano que ellos se arrepentirían de sus pecados y creerían en el Evangelio. La verdad es que los elegidos se arrepienten de sus pecados y creen en el Evangelio precisamente porque el amor especial y salvador de Dios le ha sido otorgado. No es por la vía contraria. No es que Dios sabía que yo iba a responder afirmativamente y me demostró y me atrajo a Él por eso. No, es que nosotros vamos en pos del Señor porque Él ya nos eligió, ya Él nos llamó de manera efectiva y porque el amor especial de Él se nos otorgó. Muchos son los que dicen, y es ahí, que dicen lo contrario, y es ahí la llamada postura esta de sinergista, el sinergismo, que habla de que el ser humano tiene participación y bueno, y ya Dios conociendo eso, bueno, papito, ven, te voy a poner un ganchito para que entres en el reino de los cielos. No, porque yo sé que Él va a colaborar en ese proceso de salvación. Ninguno de nosotros colabora. Dios nos atrae con su poder. No sé si tiene algo que decir, hermano Reina. Exactamente. Una vez más, esto es lo que el ser humano, fuera de Dios,
piensa de sí mismo en vez de pensar los pensamientos de Dios. Así es. El ser humano quiere que Dios piense como él. Cuando la palabra de Dios nos es declarada es para que nosotros entendamos el pensamiento de Dios y nos acomodemos a ese pensamiento. Pero el hombre quiere como tener una Biblia y decírsela, Señor, esta es la Biblia, léela, por favor, estúdiala y piensa como nosotros. Bien, vamos, seguimos. Cuando Dios atrae a los elegidos a Jesucristo, cuando Dios atrae a los elegidos a Jesucristo, dice la respuesta en su tiempo aceptable, es decir, en el tiempo particular de Dios, que Dios ha designado para cada uno de ellos. En algunos puede ser en su niñez o juventud, en algunos puede ser incluso en su infancia, y eso vamos a verlo en Lucas 1:15. En otros puede ser en los años maduros o en la vejez. En algunos puede ser justo antes de la muerte, como en el caso del ladrón moribundo. Pero en todos los casos es durante la vida en la tierra de cada persona elegida. Pero es él en su momento aceptable, en su momento oportuno. Leamos Lucas 1:15. ¿Qué dice Lucas 1:15? Dice, Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, aún desde el vientre de su madre. Es decir, desde antes de nacer, hay personas donde se le es manifestada esa atracción a Cristo. Pero esto se dice, precisamente fue de Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista es un caso. Ya Jeremías, perdón, Jeremías también, correcto. yo te llamé desde vientre. Ajá. No, sí, definitivamente, hermano, es así. ¿Qué podemos nosotros decir ante esta evidencia de la Biblia? Nada. Simplemente guardar silencio y decir, Señor, tú has hablado. Es así como tú dices. Pregunta número 9. ¿Cómo invita a Dios y atrae a los elegidos a Jesucristo? Dice, por su palabra y por su Espíritu Santo trabajando juntos. Por su palabra y por su Espíritu Santo. Una persona que recibe al Señor va a recibirla porque la palabra predicada, el Espíritu Santo la va a usar con poder para que haga ese resultado Y la fe viene por oír la palabra de Dios. correctamente. Pregunta número 10. ¿Por qué deben las mentes de los pecadores ser iluminadas si han de venir a Cristo? Porque por naturaleza sus mentes están oscurecidas y nubladas por el pecado y por lo tanto son totalmente prejuiciosas contra Dios y el Evangelio. Miren, si nosotros usamos de manera figurada esto de oscuridad y nube en la mente, realmente la mente del ser humano está como el camino con neblina y durante la noche. ¿Qué se tiene que hacer cuando uno va con un camino nublado y oscuro? Poner las luces. Y no cualquier luz, sino la más brillante. Bueno, eso es lo que hace espiritualmente Dios. Ilumina nuestras mentes. Porque en nuestra mente hay eso. Nube espiritual. ¿Por qué deben renovarse sus voluntades y determinarse poderosamente si han de venir a Cristo? Y la respuesta dice, porque su naturaleza, porque por naturaleza están muertos en pecados y sus voluntades son obstinadamente prejuiciosas y se inclinan contra Dios. Las voluntades del ser humano están muertas y son obstinadamente, por estar muertas,
obstinadamente prejuiciosas y contrarias a Dios. Así como vimos en la pregunta anterior, las mentes están oscurecidas y nubladas. Bueno, las voluntades están muertas y obstinadamente prejuiciosas y contrarias a Dios. Por lo tanto, si Dios puede tornar eso, es porque hay un poder sobrenatural realizando eso. Poder sobrenatural. Bien. Pregunta número 12. En su obra de llamamiento eficaz, ¿obliga a Dios a los elegidos a venir a Cristo, sea que quieran o no? La respuesta, ciertamente no. Dios trata con los elegidos como personas, no como si fueran palos o piedras. El Espíritu Santo, por tanto, renueva y cambia sus corazones para que de su propia voluntad deseen venir a Cristo. Si una persona realmente quiere venir a Cristo con todo su corazón, eso es una evidencia de que el Espíritu Santo, cambiando su corazón, ha hecho que esta persona esté dispuesta. Me llama poderosamente la atención la respuesta porque la respuesta dice que Dios no trata a las personas, a los elegidos, como si fueran palos o piedras. Es decir, no hace las cosas con brusquedad. Sí, Dios sí impone su voluntad, pero ¿cómo lo hace? Cambiándoles el corazón. Es Y la ahí misericordia. ajá. Y es ahí donde entonces tiene sentido eso de que Dios no obliga realmente, en el sentido de que Dios nos pone un puñal y te vas a arrepentir, pues, de todos modos. Si no te arrepientes, te mete un coscorrón o un cascarazo. No. O sea, Dios sí. Todos sucumbimos ante el poder de Dios, pero nos transforma primero. Y es ahí donde viene el tema este de la regeneración. O sea, Dios nos hace nuevos, capaces, con una naturaleza diferente para hacer entonces que nosotros estemos con toda la voluntad de querer seguir al Señor y esforzarnos en su gracia. No es Y que nos está... cuando, sí, 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 hermano. y cuando Jesucristo lidió con pecadores, Él les dijo, sígueme, no peques más. Ujú. Sí, y se lo dijo con esta dulzura, pero ya él había operado el cambio en ellos y los que lo seguían. ¿No? Pregunta número 13. De no ser por la obra omnipotente del Espíritu Santo cambiando el corazón, ¿cuántos de los elegidos vendrían a Cristo? Dice absolutamente ninguno, porque por naturaleza son a la vez poco dispuestos y también incapaces de venir. Entonces Dios tiene que cambiar el corazón primero. Así es. Y por último, hermano, la pregunta 14 o el comentario 14 dice en pocas palabras, ¿cuál es la diferencia entre el llamado externo del Evangelio y el llamado eficaz del Espíritu Santo? El llamado externo del Evangelio, en el llamado externo del Evangelio, perdón, la gracia es ofrecida a los pecadores. En el llamado eficaz del Espíritu Santo, la gracia es transmitida a los pecadores para que respondan aceptando la oferta. El llamado externo es una oferta, el llamado eficaz es una operación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el llamado externo es la oferta, pero lo operativo, lo poderoso es el llamado eficaz, Es como cuando dijo el querer. como el hacer correctamente. Oiga, aquí tenemos a Andrés, está cuchillo con este tema, hermano. Increíble, increíble. Ok, ¿se acuerda de la pregunta del catecismo menor acerca de la parábola del sembrador? De de los diferentes terrenos. Diferentes terrenos. Entonces,
hubieron 3 diferentes terrenos que posiblemente recibieron la semilla de la palabra, pero que no dieron frutos. Ajá, Entonces, hubo un terreno que sí dio fruto. Eso exactamente, me acuerda cuál es el fruto del Espíritu. correctamente. Y entonces se les tiró semillas, se le dio la oferta. Sí, Pero donde fue la operación fue en el terreno bueno, donde hubo fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Exactamente, hermano. sí, Así mismo es como usted lo está sí. planteando. El De- fruto de los labios es la alabanza a Jehová. Así Ese es el es, tipo de fruto. exactamente, así es. Y mire, y así como en la naturaleza, realmente, hermanos, el hecho de que yo tire una semilla y posteriormente, vamos a hablar en el ámbito este físico, de que yo tire una semilla y que posteriormente germine una planta de ahí. Eso se da porque sí, porque es natural, o eso se da porque hay un ser poderoso controlando cada una de esas cosas. Mira, a mí me ha pasado que yo he tirado semilla y no sale nada, pero hay oportunidades en que yo tiro la semilla, como me pasó con la papaya, y ahí tengo el árbol de papaya dando papaya. Pero al fin y al cabo, cuando la semilla esa, cualquiera que sea, germina, y no solamente germina, sino que crece la planta, ¿quién es el que en el ámbito físico garantizó todo ese proceso? El creador, el creador. De la misma manera, como plantea el hermano Reinaldo con lo de la parábola esta del sembrador, el garante, el operador de que eso se dé es Dios. El que hace que eso sea eficaz es Dios. Hermano, quisiera leer nada más para terminar la sección uno, leerla solamente. La sección uno y la sección 2 del capítulo 10 de la confesión de fe de Westminster, que es que tiene armonía con este tema que estamos tocando. Dice, a todos aquellos a quienes ha predestinado para vida y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándole su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por su gracia Dios les da tal disposición. Y la sección número 2 que dice, este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida en él. Estoy leyendo esto porque precisamente se está tocando el mismo tema que acabamos de ver aquí en la confesión, en el catecismo mayor. Yo insto a los que han podido escuchar que en el capítulo 10 del catecismo, de la confesión de fe de Westminster, hay un desarrollo totalmente y mucho más profundo del tema del llamamiento eficaz. Yo estoy usando esta versión
de la confesión de fe. Esta es la que está comentada por G.I. Williams. Este es un tema que necesita el interés de cada uno de nosotros, que lo profundicemos, que lo analicemos a través pues, de los textos bíblicos que se nos ofrecen ahí y podamos afianzar. Dice la pregunta número 67, ¿qué es el llamado eficaz? Y la respuesta es, el llamamiento eficaz es obra del omnipotente poder y gracia de Dios, por el cual, por su amor libre y especial a sus elegidos, y sin que nada en ellos le mueva a Él, en su tiempo aceptable, Él invita y le atrae a Jesucristo por su palabra y su espíritu, iluminando salvadoramente sus mentes, renovando y determinando poderosamente sus voluntades, como si ellos, aunque en sí mismos muertos en el pecado, por este medio están dispuestos y capaces de responder libremente a su llamado y aceptar y abrazar la gracia ofrecida y transmitida a ellos. El Señor pues bendiga su santa palabra. Al fin y al cabo, este mensaje expuesto, el único que puede afianzarlo en los corazones es el Espíritu bendito de Dios. Así que vamos a estar terminando la sesión y recordando